Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1, vamos a leer el verso 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De temor. Aquí hay unas versiones que dicen de cobardía, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dos cosas, tres cosas, cuatro cosas menciona aquí la palabra de Dios. Y una de esas cuatro cosas no nos dio Dios. Las otras sí nos fueron dadas. Número uno, dice que nos fue dado poder, que nos fue dado amor y que nos fue dado dominio propio. Y que hay una cosa que no nos fue dada. Y lo que no nos fue dado fue ¿qué? Espíritu de cobardía o de temor. Diga conmigo, el temor es un espíritu. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Sí ve que ahí dice? Dice, porque no nos ha dado Dios ¿qué? Espíritu de temor. Quiere decir que cuando usted habla acerca del temor, está hablando de un espíritu. Ojo con esto, porque es importante, porque la mayoría de nosotros a veces nos vemos o nos enfrentamos a esto llamado el temor, y no sabemos a veces contra qué estamos realmente tratando. Y la Biblia nos enseña y nos dice que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino espirituales en Dios, para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Entonces Dios te dio a ti poder, te dio amor y te dio ¿qué? Dominio propio. No, dile al que está a tu lado, no te dio espíritu de temor. Amén. Es muy importante que entendamos esto. Esto quiero dejarlo como fundamento para tocar el tema hoy. El temor no proviene de Dios. El temor no es de Dios. El amor sí es de Dios. El poder sí es de Dios. Y el dominio propio fueron las cosas con las que te equipó Dios. Pero tú no tienes por qué caminar en temor. Tú no tienes por qué andar con temores, porque el temor no es de Dios, no fue dado por Dios. El temor es un espíritu. Hoy hablaremos de los pensamientos. ¿Cómo pueden los pensamientos ser una bendición para nuestra vida? ¿O cómo pueden también ser destructivos para nuestra vida? Alguien en este lugar o que me está viendo en casa sabe muy bien que la lucha más grande que tenemos los seres humanos es con nuestra mente, ¿cierto? Nuestra mente es un campo que a veces se levantan unas batallas fuertes, unas batallas donde la lucha de nuestra fe comienza a ser atacada. Por eso es importante que usted y yo entendamos el patrón principal de esto. Número uno, el temor no es de Dios. Dios no le dio a usted temor, ¿ok? Es importante porque cuando usted entra a una batalla, usted necesita saber qué tiene y qué no tiene. Pero hay gente que abraza el temor como algo propio y ahí lo carga durante años, o siente temor y cree que debe tenerlo. Y la Biblia me dice otra cosa. Dice que por el contrario, Él te dio a ti fue amor, poder y dominio propio. Amén. Dominio propio para que tú puedas también controlarte y manejar tu vida en ese momento. En Proverbios capítulo 23 verso 7 nos habla la palabra y nos dice que los pensamientos son poderosos. Los pensamientos realmente son algo que usted y yo debemos prestarle mucha atención. Según Proverbios, dice que tiene la capacidad de crear, una capacidad creativa. O sea que si usted no controla sus pensamientos, está creando cosas. Dile al que está a tu lado, si no controlas tus pensamientos, estás creando cosas. ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Como el hombre piensa en su corazón, tal es él. O sea, usted crea cosas.
Y por eso es importante que entendamos este fundamento, porque Dios no quiere que usted y yo caminemos con temores, sino que caminemos con poder, autoridad, con amor, con dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Hablemos un poquito de los pensamientos. Un adulterio inicia con un pequeño pensamiento, ¿sí o no? Un asesinato inicia ¿por dónde? Por un pensamiento, un pequeño pensamiento. Un divorcio inicia con un pensamiento. Un robo inicia con un pensamiento. La fornicación inicia por un pensamiento. Las enemistades entre amigos tan fieles por tantos años, que se quieren, que se cuidan, terminan destruyéndose por un pensamiento. El orgullo inicia con un pensamiento. El odio y las enemistades inician con un pensamiento. Las enfermedades inician con un pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque Proverbios me dice que hay que tener cuidado con los pensamientos, porque usted y yo creamos cosas cuando dejamos que pensamientos que no son correctos se aniden en nuestra cabeza, y le vamos a dar flujo a ese pensamiento. Empezamos a creer, empezamos a razonar, a estar ahí metidos en ese pensamiento, y por eso finalmente mantenemos llenos de temor. La pregunta en esta mañana que está titulado este mensaje es: ¿qué estás construyendo en tu vida? ¿Estás construyendo a base de temor? ¿O estás construyendo a base de amor, autoridad, dominio propio? Ahora, es un mensaje que a todos nos involucra, porque creo que todos hemos luchado con el temor. ¿Cuántos hemos luchado con el temor? ¿Verdad? Todos luchamos con el temor. Aquí el punto es que si hoy discernimos lo que realmente sucede, usted va a saber contra qué está peleando y la posición que usted tiene en Cristo Jesús para pelear sus batallas. Amén. Eso es tan poderoso. Los pensamientos construyen puentes, iglesia. Los pensamientos construyen escenarios. Son tan poderosos que construyen películas. Una pequeña imagen que llegue a su cabeza sobre un hogar, sobre su esposo, su esposa, sus hijos, sus amistades, lo que sea, puede destruir completamente eso, porque dejamos que se anide eso en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque los pensamientos construyen puentes, crean escenarios. A veces se crean unas películas que hasta uno mismo se las cree, ¿sí o no? Son tan tremendas esas películas. Es que yo sé que Él me está, es que yo sé, es que yo sé. No, usted no lo sabe, usted lo está imaginando. Usted no lo sabe realmente, usted lo está imaginando. Porque si usted ya lo sabe, ya no es un pensamiento, eso es una realidad. ¿Estamos de acuerdo? Ya es muy diferente. Pero por eso, cuando dejamos que esos pensamientos construyan puentes, escenarios, películas que no son de bendición para nuestra vida, necesitamos recordar que Dios no te dio a ti espíritu de temor. ¿Qué estás construyendo tú en tu vida? ¿Qué estás construyendo en tu matrimonio? ¿Qué estás construyendo en tu trabajo, en tu iglesia, en tu ministerio, en tus relaciones? ¿Qué estás construyendo? ¿A base de qué estás construyendo? En tu salud, en tu cuerpo, en tu mente. ¿A base de qué estás construyendo? ¿De temores o de poder, autoridad y de dominio propio? Gálatas capítulo 5 me dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre. Pero hay un fruto que habla, que hoy quiero que usted aprenda y que nunca olvide. La Biblia me dice en Gálatas que uno de los frutos del Espíritu es la fe. Diga conmigo: la fe. Por ende, la fe es espiritual. Amén. La fe no es algo natural, la fe es espiritual. ¿Porque es un fruto de quién? Del Espíritu. Y si procede del Espíritu es porque es ¿qué? Espiritual. Es así de sencillo. Por eso es que cuando usted intenta tener paciencia,
en sus fuerzas, con su carácter, con todo, pues le es difícil. Usted necesita una intervención espiritual para tener paciencia en muchas cosas de la vida. Porque la paciencia y todo lo que dice Gálatas son frutos. Diga conmigo, frutos. La fe es un fruto y se anida en su espíritu. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que quiero que usted hoy desvele muchas cosas que a veces no las entendemos y permitimos que nuestra vida mantenga esclavizada. La Biblia nos habla también que los frutos de la carne nos llevan a nosotros a cometer errores. Los frutos de la carne nos llevan a hacer cosas que no debemos hacer. Pero también leímos hace un momento donde dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, de temor. No nos ha dado Dios espíritu ¿de qué? Quiere decir de temor. El temor es un espíritu. Por ende, usted necesita entender que cuando viene temor, empieza a tocar áreas de su vida que están directamente relacionadas con el alma. Y el alma está relacionado con su razón, con sus pensamientos, con su voluntad, con la lógica, ¿verdad? Entonces, cuando usted deja que el temor venga a su vida, empieza su alma a producir muchas cosas. Empieza a sentir lo que usted no sentía, empieza a ver lo que no veía, empieza a oír lo que no oía antes. Basta que tenga un dolorcito en algún lado y ese mismo momento sale la propaganda diciendo: en África están las personas muriendo porque empezó con el dolorcito. Y usted dice: ese es mi dolorcito. Y empieza, porque así trabaja el enemigo. El campo de batalla, el único con el que el diablo puede atacar su vida es con la mente. Por eso Pablo nos enseña y nos dice: renueven sus pensamientos, mantengan su mente llena de la palabra, para que cuando vengan esas batallas de la fe contra el temor, la fe permanezca firme. Amén. Y esto es muy importante. Aquí la pregunta es: si la fe está en nuestro espíritu y el temor ataca el alma, ¿qué debe usted prestarle atención? Uno, usted debe aprender a alimentar su espíritu. ¿Alguien dice amén acá? Manténgase en la palabra, en oración, porque cuando usted lee la Biblia, esa información va a su mente, la toma el espíritu. Usted es alguien que mantiene en el espíritu. Y le aseguro en el nombre de Jesús que es muy diferente vivir una batalla cuando usted está en el espíritu fuerte a cuando usted está en la carne más fuerte. Porque cuando usted está en la carne se vuelve consciente de todo. Se vuelve consciente de sus dolores. Se vuelve consciente de lo que no tiene, de lo que le falta. Se vuelve consciente de tantas cosas naturales y materiales que su fe va menguando. Y cuando menos usted se da cuenta, está lleno de temor. Y ahí es donde no podemos llegar, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios dijo: yo quiero que tú camines con poder, autoridad y dominio propio. Todos vivimos luchas, iglesia. Todos vivimos momentos difíciles donde sentimos en salud tal cosa, donde está pasando en muchas áreas de nuestra vida cosas que atacan, son una batalla en nuestra mente. Pero usted tiene que recordar que usted está peleando con algo que ya fue vencido en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Cristo venció el temor. Dígame amén bien fuerte, por favor. Diga que está a tu lado: en la cruz del Calvario Cristo venció también el temor. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere hacer el enemigo? El enemigo quiere mantenerte con temores, mandándote cosas aquí, a este campo de batalla. Y si tú no mantienes en la palabra, si tú no conoces las promesas de Dios, pues para él va a ser fácil mantenerte con temores. Dijo cualquier persona algo, eso te dio temor. El gobierno dijo algo, eso te dio miedo. El vecino dijo algo, eso te dio miedo.
Dejas el carro en una esquina y no disfrutas el tinto porque estás con miedo que se lo están robando. Pues si lo dejaste mal, pues hay que tener cuidado, ¿no? Pero usted me está entendiendo lo que quiero decir. Caminamos a veces tan llenos de temor. Y el temor tiene una mentira muy grande, porque el temor no va solo. El temor va con muchos aliados. Y el temor acompaña para que tú te sientas culpable en muchas cosas. Dices: ay, yo tengo esto porque yo hice esto. Ay, yo tengo esto y estoy pagándolo porque hace años cometí tal cosa. Yo quiero decirte en esta mañana que lo único que tú tienes que aceptar es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú no tienes que aceptar más, porque dice la Biblia que por sus llagas y sus heridas tú y yo somos sanos. La Biblia dice que el acta que era contra nosotros Él la anuló. Entonces, iglesia, ¿qué estamos alimentando? El alma, donde el temor se anida, y se anidan nuestros pensamientos. Y cuando estamos enfrentando cosas, viene y nos ataca. Porque como se anida en el alma, tú eres consciente, tienes tus sentidos, ves, oyes, sientes, hueles. ¿Qué pasó cuando fue la estación del COVID? Todos luchábamos preguntando si tenía sal o no tenía sal, o no tenía dulce lo que me estaba comiendo, porque teníamos temores. ¿Será que me quedé sin poder sentir sabor? Tosía uno y ya estaba con miedo. Y lo que hace el enemigo es querer mantenerte con miedos para que tú no vayas adelante. Pero por eso arranqué en esta mañana diciendo: Dios no te dio a ti espíritu de temor. El espíritu del temor Él ya lo venció, pero va a seguir molestando, cansando. Pero lo que tú tienes que entender es que en ti está el Espíritu Santo de Dios, y en Él hay un fruto, y tú tienes ese fruto, y se llama el fruto de la fe. Y el fruto de la fe vence el temor. Ahora recuerde que la Biblia nos enseña mucho acerca de la fe. El Espíritu, usted tiene que llenarlo de fe. Lo hace con la palabra. Hay que crecer, iglesia. ¿Qué hace la enfermedad cuando viene? ¿Acaso no te trae temor? ¿Acaso tú no vas a un médico y tienes miedo a lo que vaya a decir? ¿Acaso tú no vas a ver tal cosa y tienes temores y temores? Todos son temores. Y fácilmente nosotros corremos a buscar soluciones, pero no vamos a donde tenemos que ir ese momento, y es alimentar nuestra fe. Si usted quiere aprender hoy cómo vencer el temor, lo que usted tiene que hacer es ir y alimentar la fe. Por eso Dios le dijo a estos hombres de poca fe: tanto me han oído hablar, tanto han visto que yo hago, y nada de eso ustedes los ha hecho crecer. Porque Dios les estaba diciendo: cuando ustedes vivan temores, porque todos lo vamos a vivir, usted recuerde que no necesita correr a Google. Ya que está a tu lado, no corras a Google. Me salió granito en la espalda, y eso le aparece cuando el cáncer empieza a nacer. Entonces el granito, no sé qué, ¿sí o no? África está infestada de personas muriendo en este momento por un granito. Ha surgido en este momento algo que llaman el granito diabólico. Usted nunca había leído eso, pero ese día usted va a tener toda la información que quiera, porque están sus sentidos. Lo que vea, lo que oiga, es por donde entra su alma. ¿Sabes qué es lo poderoso acá? Por eso es que lo tremendo es que cuando usted se mete con Dios y está en la palabra, el Espíritu va a su espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El Espíritu va a su espíritu, y usted puede ser bendecido en todo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18 me dice: en el amor no hay temor. ¿Y el amor es qué? El amor es un sentimiento, pastor. El amor es esto. El amor es la que yo casi no siento por mi esposo. El amor es lo que yo... No, todos hemos intentado expresar lo que significa la palabra amor.
Pero hoy le estoy explicando a usted acerca de Gálatas. Y Gálatas me dice que el amor también es un fruto del Espíritu. Amén. Recuerda que dice que fe, esperanza, amor, y que Él no te ha dado espíritu de temor, sino de amor. Y la Biblia lo que me dice aquí en 1 de Juan es: en el amor no hay temor. Quiere decir, cuando el Espíritu está en usted y usted camina en el Espíritu, en usted no puede haber temor. Podemos vivir cosas, las vamos a vivir, pero cuando usted entiende esta realidad que le estoy explicando hoy, usted puede vencer el temor simplemente hablando la palabra de Dios. Porque donde está el amor no hay temor, y el amor es un fruto del Espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dice: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor, ese perfecto amor echa fuera el temor. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es el perfecto amor? ¿Acaso no es el amor del fruto del Espíritu? Ese es el amor perfecto. ¿Estamos recibiendo en esta mañana? El perfecto amor es ese amor del fruto del Espíritu. Y dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Usted quiere vencer el temor cuando está viviendo algo de salud y el médico dice esto, o las noticias, o usted siente esto por acá y siente por allá? ¿Con quién hablábamos? Hace 8 días con Rafita hablábamos de este tema. Porque es la tendencia. Usted puede levantarse sintiéndose mal por algo. Y no le estoy hablando en cualquier lado, hasta en la iglesia pasa. Usted llega a la iglesia y puede que la hermana se le acerque y le diga: no, hermanita, se murió Julito. Y usted se levantó con un dolorcito por aquí atrás en la espalda. Y usted le dice: ¿y de qué se murió Julito? No, tenía un dolor por aquí. Ay, sí. ¿Y tú sabes qué sentía? No, eso empezó a irradiarse. Él decía que por el brazo izquierdo. Y a usted le empieza a doler el brazo izquierdo en ese momento. Y es que sentía que mi piel, él dice que sentía que la pierna ya no le movía rápido. Y usted comienza a caminar y siente que la pierna ya no se le mueve. Entonces el enemigo empieza a atacar su mente para poder controlar sus pensamientos, para poder controlar todas las cosas de su alma, porque si lo controla, lo anula. Pero Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, autoridad y dominio propio. ¿Para qué ese dominio propio? Para que uses el amor, el perfecto amor. En ti está el Espíritu Santo. Entonces si viene el temor, tengo miedo, me tiembla todo, Dios mío, esto, por cualquier situación, sea salud, sea lo que sea, noticias, lo que estés viviendo, levántate en el nombre de Jesús y di la palabra. Y cuando la hablas, el poder del Espíritu sale de ti y vence ese temor. Por eso dice: sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Ojo con esto. O sea, si tememos, va a traer castigo eso. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero yo le tengo noticias hoy. Salmos capítulo 53, 3 dice: pero cuando tengas miedo, debes poner en Él tu confianza. ¿Quieres un consejo? Te lo doy con Salmo 53. Cuando tengas miedo, pon en Él tu confianza. Pero para eso necesitas evaluar si has estado llenando mucho tu alma o has estado llenando tu espíritu. Porque si te la pasas, si tienes un problema de temores con el área de tu salud y te la pasas viendo enfermedades extrañas en Discovery, pues vas a tener todo el terreno listo. Y hay gente que camina en temor. Entonces tienes temor si mi hijo está tomando más de mucha agua. Tienes temor si mi hijo ya no toma agua. Tienes temor porque qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué estás construyendo?
¿A base de qué estás construyendo en tu vida? El temor destruye matrimonios, destruye hogares, destruye ministerios, destruye buenas relaciones de amigos. ¿Todo por qué? Por pensamientos. El enemigo quiere mandarte dardos, pensamientos. Tú necesitas entender, la Biblia dice: no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Ahora, ¿sabes qué es lo más tremendo? Que esas maquinaciones han sido las mismas toda la vida. No han cambiado. Él sigue trabajando igual, el enemigo. Pone una semillita de duda en tu cabeza. Llegó y huele como a perfumito que no es de aquí de la casa. ¿De qué será? Y casualmente te llama la amiga que nunca te llama, y te llama para pedirte consejo porque su esposo está llegando oliendo a otro perfume y tiene duda de que esté siendo infiel. Entonces tú le das el consejo, pero tú quedas, la semilla ahí, porque así trabaja el enemigo. Y esto, así es como trabaja en todas las áreas. En la salud, tú no te mueves por lo que ves, dice la Biblia. Tú y yo nos movemos por nuestra fe. No es por vista, es por fe, dice la palabra. Y si somos honestos, este siglo XXI camina lleno de temor. Las generaciones que estamos caminando en este tiempo, estamos caminando ya llenos de temor por todo. Usted se toma algo y de pronto al final revisa que está vencido 4 días y usted ya quiere correr para la clínica porque se va a morir. Y usted ya se vio allá donde le están echando las flores, donde le están echando la tierrita. Ya su película fue allá, hasta allá. Porque así hace la mente, así hace el enemigo. Un día nos invitaron con mis hijas a comer y me fui a comer. Empecé a comerme un perro caliente, y estaba muy sabroso. El asunto es que ya finalizando, lo que me quedaba como este pedacito de perro, me dio por levantarlo y estaba lleno de moho, horrible, una cosa que usted no se puede imaginar. O sea, el resto del perro ya estaba adentro. Ya me lo había comido, ¿verdad? Pero a veces yo creo que eso es hasta también el poder de Dios en todo, porque seguramente uno se lo come y ni siente nada. O uno dice: algo me molestó, pero Dios es poderoso y fiel, porque Él nos protege de las cosas. Si nos protege de lo que nosotros hacemos, ¿cómo no nos protege de lo que a veces no vemos o no vemos que hay un peligro ahí? Él nos protege en todo tiempo. Pero como usted lo vio, ahí la boca me empezó a saber raro. Empecé a sentir como que se me dormía todo. Porque nosotros nos movemos mucho por lo que nos dicen, por lo que tenemos en la cabeza. Por eso, si la palabra está en ti, tú con la fe vences el temor. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no está en ti, el temor te va a vencer con la información que tienes, con lo que dijo el amigo, con lo que ves en televisión. Entonces, ahora televisión está lleno de infidelidades. Ahora está lleno de perversidades que solo autorizan todo eso. De información que llena temor, de información que hace que tú camines en temor. Iglesia, Dios no te dio a ti un espíritu de temor, sino de poder, autoridad y de dominio propio. Ahí es donde usted y yo marcamos la diferencia, porque no caminamos como este siglo camina, sino caminamos porque usted y yo somos de un reino diferente. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no es terrenal. Déjenme ir terminando. Juan 8:44, en la versión internacional me encantó como dice: ustedes son de su padre, el diablo. Ustedes son de su padre, el diablo,
Voy a completarlo para poder entenderlo mejor. Cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino. ¿De quién está hablando? Del diablo, ¿verdad? Y lo que está diciendo es que los que mantienen haciendo lo que al diablo le agrada, pues son sus hijos. Por eso él dice: ustedes son hijos. Él es su padre, el diablo. Dice: desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Nunca espere que el temor le traiga una verdad. ¿De dónde proviene el temor? Del enemigo. No viene de Dios. Entonces, si viene del enemigo, ¿viene con verdad? Diga fuerte conmigo: no. Si el temor proviene del enemigo, ojo con esto, porque esto puede quebrar completamente la vida, su vida, para poder salir de muchas cosas. Hoy usted necesita entender que el temor es un espíritu que viene del enemigo, y la Biblia me dice que en él no hay verdad, que es un asesino. Entonces lo que viene en ese temor, no hay verdad. Porque usted le cree cuando tiene miedo de que se va a morir. Eso no es verdad. Porque usted cree que se va a arruinar. Eso no es verdad. Porque usted cree por un pensamiento que vino, que el enemigo puso, que su hogar se va a destruir, que su esposo eso no es verdad. Porque el enemigo trabaja con la mentira. Por eso dice: porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Uy, qué tremendo. Entonces el temor es una... más fuerte. ¿De qué está a tu lado? El temor es una mentira. O sea, me explico, es un espíritu. Pero ¿qué carga ese espíritu? Mentiras. Eso me lo está diciendo la Biblia. Porque si procede de él, pues procede del padre de la mentira. Entonces, ¿por qué usted le cree todo? Entonces, ¿por qué usted y yo creemos a todo? ¿Sabe qué es lo que sucede? Porque él sabe que es una mentira, pero él sabe que si usted la padrina, la abraza, se casa con esa mentira, usted la trae a luz. O sea, la única manera para que el enemigo pueda hacer que una mentira se vuelva real es con usted y conmigo. Entonces, cuando venga la mentira, usted recuerde, cuando venga el temor, perdón, usted recuerde, eso viene cargado de mentiras. No voy a afirmar eso, no lo voy a recibir, porque así usted puede quebrar con la fe. ¿Se acuerda con qué fue que el enemigo atacó a Eva? Con mentiras. Ay, sí, él les dijo que esto, pero no, miren, yo les digo que es con puras mentiras. Finalmente dice que ellos dos se escondieron porque sentían. ¿Qué sentían ellos? Miedo. ¿Sí? Sí, él le dijo: Señor, me escondí porque tuve miedo. Ellos nunca habían sentido antes miedo. Pero es que el enemigo sabe cómo trabajar con la mentira, con el temor. Entonces, si viene temor a su vida, porque siente esto, porque pasa esto, porque yo hice esto, porque estoy sintiendo tal síntoma, porque voy a perder este negocio, qué sé yo, aplíquelo en todo, en su casa, en su matrimonio, en su hogar, en su salud, en todo, aplíquelo. Usted no puede olvidar que él viene con el temor, y el temor está cargado de mentiras que usted no puede creer. Por eso dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Diga que está a tu lado: tú eres libre por Cristo Jesús. Amén. Amén. Las dudas son causadas por el razonamiento en nuestra cabeza. La voz de Dios, esa voz que está constantemente en nosotros a través de su Espíritu,
El que nos está diciendo no hagas esto, tranquilo, voy adelante, voy contigo, no tengas miedo, yo voy contigo. A veces se desaparece esa voz. ¿Sabes por qué? Por tanto razonamiento, porque empieza a alimentarse nuestra alma y solo razonamos todo. Pero es que yo hice por esto, por eso es que yo me comí esto, por esto, pero es que siento esto porque mi familia no sé qué. Es que mi papá se murió por esto, pues entonces yo me voy a morir de esto. Pero es que sucedió tal cosa, entonces a mí también me tiene que pasar. No, diga conmigo, no. Eso no es así. Si usted anida el temor va a venir con mentiras que van a arruinar su vida, van a arruinar su salud, van a arruinar sus finanzas, van a arruinar su matrimonio, van a arruinar tantas cosas que usted puede evaluar hoy. Y le pido al Espíritu Santo que evalúe, que toque su corazón para que usted evalúe qué áreas de su vida están caminando en temor. ¿Qué áreas de su vida están caminando en temor? Es que yo perdí mi matrimonio y ahora me volví a casar. Eso me va a volver a pasar lo mismo. Evalúa tus pensamientos, iglesia. Dios te habla todo el tiempo. Y la Biblia dice que Él te da la paz que sobrepasa todo. ¿Qué? ¿Todo qué? Voy a preguntarle una vez más. Voy a terminar acá, pero quiero que usted me responda fuerte. La Biblia dice que Él te habla todo el tiempo, que Él está contigo, su Espíritu está en ti, en mí. Entonces Él está hablándonos todo el tiempo. Yo he sentido cuando Él me dice no te comas eso. Yo he sentido cuando voy en el camino y me dice bájale, suéltale el pedal. Yo he sentido cuando me dice hey, cierra ese piquito porque lo que vas a decir está mal. Yo he sentido eso. Pero usted puede decidir brincarse eso. Usted lo puede decir. Pero Él nos está hablando todo el tiempo. Amén. Quiero que no se pierdan 8 días porque voy a continuar con este tema. Voy a durar unos días hablando de este mismo tema porque creo que lo necesitamos ir adelante. Pero iglesia, Él está hablando todo el tiempo. Y la Biblia dice que Él te da la paz que sobrepasa todo. ¿Y qué hay en el entendimiento? Pensamientos. ¿Y dónde te ataca el enemigo? Entonces Él dice que cuando Él te habla a tu espíritu, dice que Él te da la paz, no temor. ¿Te da qué? Paz. Entonces si tú tienes temor es porque no estás oyendo a Dios, estás oyendo lo que el enemigo quiere que tú oigas. Porque cuando oyes a Dios dice que Él te da la paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará tu corazón y tus. ¿En quién? ¿En Google? ¿En la vecina Rosita? ¿En la tía Carmelita? ¿En la experiencia de mi papá, de mi mamá? No, dice que tu corazón va a ser guardado, tus pensamientos en Cristo Jesús. Por eso es que dice la Biblia: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y hay algo que se merezca alabanza, en eso piensen. No piensen en el temor, piensen en las cosas buenas, piensen en lo que se necesita. No en tengo miedo por esto, me va a pasar por esto, voy a morirme por esto. ¿Cuántos recibieron en esta mañana? Esto no lo paro acá, esto lo voy a continuar en 8 días. Porque creo que hay algo poderoso que Dios quiere hacer acá. Dios necesita quebrar mucho temor que hemos permitido que venga en nuestra vida. Matrimonios que han perdido áreas por temores. Salud que se va empeorando porque tenemos temores. El temor es una puerta, viene con mentiras. Pero no olvides, Dios no te ha dado a ti un espíritu de temor. Eso no te lo dio a ti. Él te dio fue poder, autoridad y dominio propio. Amén. Entonces mi consejo hoy es: cuando venga temor a tu vida,
Habla la palabra. Háblala. Búscate versículos donde Dios dice: no teman, yo estoy con ustedes. Aunque el mundo dé vueltas, aunque pase lo que pase, dice la Biblia, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando llenas tu vida de la palabra, iglesia, tú puedes caminar en fe y no en temor. ¿Qué estás construyendo? ¿A base de qué estás construyendo? Pero si no coges la Biblia, si esto que hablamos hoy solo lo escuchaste y fue divertido, pero no dejas que entre a tu vida y sea rema en tu espíritu, no va a pasar nada. Pero si llegamos a casa y nos gusta ver las series o los programas que nos llenan de información nuestra cabeza de una manera tan errónea, eso lo único que hace es llenarte de temores, prepararte para que venga temores a tu vida. No camines en temor, porque Él no te llamó a eso. Y tú tienes todo el poder. Oh Dios, miren, escuchen esto y ojalá lo reciban. Usted no tiene que caminar como caminaba su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, que vivió esto de salud, que le pasó eso. Usted no tiene por qué caminar así, porque por la sangre de Jesús usted ha sido libre del pasado. Amén. No puede caminar con temores. Es tiempo de levantarnos y poder hacer un camino diferente. Póngase de pie, por favor. En 8 días voy a continuar con este tema, porque quiero que lleguemos al punto donde tenemos un control. Lo que dice la Biblia, dominio propio. Y el temor tiene tanto poder que puede llegar a un nivel de descontrolarte, de que te lleve a hacer lo que no debes hacer, gastar en lo que no debes gastar, correr a donde no tienes que correr, decir lo que no tienes que decir. Que el enemigo tiene eso, y como va acompañado de mentiras, mantienes encadenado de cosas. Y no, hoy Dios te está diciendo: recibe este mensaje. Yo no te di ese espíritu de temor. Yo te di fue un espíritu de poder, autoridad y dominio propio. Deja el pasado, vive de acuerdo a mi palabra, alimenta el espíritu para que la fe se levante y puedas ir adelante. Váyase hoy para su casa pensando: ¿qué alimenta más, el espíritu o el alma? ¿Qué ve usted? ¿Qué se la pasa su 80% de día? ¿Qué ve? ¿Qué alimenta usted? Porque si queremos victorias, depende de lo que nosotros estemos también llenando. No haga como el niño en Instagram que vi esta semanita, que tenía unos libros y hace esto. Y pasaba la página y cogía. Y pasaba la página y cogía. Hay muchos de nosotros que hacemos eso con la Biblia. Abrimos la Biblia. Eso no funciona. Eso no funciona. Hay que comerla, hay que rumiarla. Es una traducción de leerla muchas veces, meditarla, estudiarla, dejar que ella haga lo que necesita hacer. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y Dios dice: ¿qué? No alcancé a oír. Porque esa es nuestra vida. Espíritu o alma. Tu cuerpo va a caminar de acuerdo a lo que tú alimentes de estos dos. Padre, te doy gracias y bendigo tu nombre. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú nos des revelación para entender tu palabra. Que la luz de tu entendimiento se haga real, profunda en nuestras vidas, para que podamos, Señor, tener una vida victoriosa, un caminar victorioso en todas las áreas de nuestra vida. Hoy no declaramos que no aceptamos el temor en nuestra vida.
Dígalo usted mismo. Yo lo digo para mí, para mi familia. No acepto el temor en el nombre de Jesús. Porque tú me has dado es un espíritu de poder, autoridad y dominio propio. En mí está el perfecto amor, y ese perfecto amor echa fuera el temor, y es el Espíritu Santo que está en mí. Oh Señor, que yo pueda construir puentes de fe, escenas y escenarios de fe, películas de fe, y no de engaños y mentiras como el enemigo quiere hacerme vivir. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdanos. Que el temor no domine nada ni tenga lugar en nuestra vida. Somos hombres y mujeres de fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.